Hola gentecita bonita, ¿cómo están? Espero que muy bien, todas y todos. Este es mi resumen de lecturas de los últimos meses, septiembre y octubre. He estado leyendo mucho y incansablemente, libros que pronto comentaré porque hay mucha tela por donde cortar, pero de momento solo voy a comentar aquellos que he terminado y no los que todavía tengo en el atril. Así que comenzamos. El castillo de Franz Kafka. A ver, este ha sido un año especial porque he leído los tres de Kafka, La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo. De ellos, El Castillo es el que ya había leído anteriormente hace muchos años y entonces quise volverlo a leer para refrescar con la idea de hacer un futuro próximo podcast sobre estos tres libros de Kafka en forma de, digamos, anatomía comparada. Y bueno, toda esta explicación para decir que hoy no hablaré del Castillo de Kafka porque lo haré en un próximo podcast, antes de acabar el año, lo prometo. Obra poética de Borges. Como sabrán, en septiembre hice el reto de septiembre latino del canal Nel Libros, que se trataba de leer literatura latinoamericana durante ese mes. Por cierto, Nel, me has hecho el caso del perro, yo que seguí tu reto como la primera. Bueno, en septiembre latino me propuse a mí misma una serie de libros a escoger 3 para leer inmediatamente. Libros de autores latinoamericanos, por supuesto. Y bueno, escogí la obra poética de Borges, a quien todo el mundo conoce. No tengo que explicar quién es Borges. Y definitivamente no. Borges como poeta me parece un poco patón, diríamos en mi tierra, el patón de la poesía. Que no sabe bailar. Me parecen sus poemas carentes de ritmo, de musicalidad, esos sonetos que con variado final que a él le encantan, tremenda pesadez. Es como si fuera un ensayo que él quiere meter en el cuerpo de una poesía. Entonces, al final es una poesía un poco sin alma, un poco no vacía, por supuesto, el contenido está, pero como más carapacho que alma. Y bueno, los fans de Borges no me ataquen, es una cuestión de gustos. Yo prefiero una poesía más sensorial, más rimada o no, pero con la que puedas hacer como comunión y no necesariamente una reflexión sobre una idea, que bien puede ser un tratado filosófico, lo que sea, pero bueno, esto es diferente y creo que no por gusto Borges es reconocido como narrador más que como poeta, aunque para algunos el estilo de él pueda ser muy bueno y si puede parecerles un poeta excelente, no es mi caso. Yo me quedo más con Dickinson, con Dulce María Loinaz y con Manuel Machado, que me transmiten más emoción, digamos. No obstante, voy a ver si leo el resto porque solo leí al azar unos 30 poemas, pero ninguno me causó nada. Y bueno, puede ser que termine leyendo el resto poco a poco y no descarto que haya alguno que me parezca interesante. Ya les comentaré. El siguiente es una antología de relatos, se llama Cuadernos Carcelarios, publicada por Hurón Azul en 2021. Yo lo compré el año pasado en la Feria del Libro de Retiro de Madrid, si no me equivoco, en la caseta de la Juan Rulfo. Es el segundo libro que leí como parte del septiembre latino. Se lee muy rápido porque son relatos muy cortos. Las temáticas de estos relatos incluyen violencia, sexo, filosofía de la supervivencia y el concepto y metáfora de la isla prisión, la isla cárcel, que es Cuba hoy. 11 de los relatos están escritos por presos comunes que pasaron un taller literario en una prisión habanera y como resultado salió esta antología. Y los últimos 2 relatos son de un pionero de la literatura carcelaria que, bueno, es anterior a la revolución, pero por esta cualidad de pionero de este tipo de literatura está incluido en esta antología, que es Carlos Montenegro. Él, donde sufrió prisión, fue en Estados Unidos y esto me ha motivado a buscar más información sobre él. Tengo anotado un libro de él que quiero leer. Y el otro es un relato de Ángel Santiesteban, que es un escritor cubano contemporáneo, bastante conocido para nosotros, que en su caso sí ha sufrido prisión política. Y bueno, estos 2 últimos relatos son para mí los más relevantes por evidentes razones. También están las ilustraciones del artista Luis Trápaga, artista que también ha sufrido el hostigamiento de las autoridades debido a su arte independiente y disidente. Un paréntesis para decir que a día de hoy, según las organizaciones de derechos humanos, es
específicamente Prisoner Defenders. A día de hoy en Cuba hay 1.185 presos políticos, la mayoría arrestados en las protestas del 11J de 2021 como presos políticos. Muchos no han tenido derecho a juicio ni al debido proceso, y entre los que hay gente de todas las edades y oficios, desde muy jóvenes, incluso menores fueron arrestados, menores de edad, hasta ancianos, desde estudiantes hasta jubilados, artistas, periodistas, profesores. Aclarar que no es un diario de vivencias carcelarias, sino cuentos de ficción, aunque por supuesto muchos inspirados en sus propias vivencias en la cárcel. Y el último del reto que escogí fue el Llano en Llamas de Juan Rulfo. Aquí en esta edición del País está el Llano en Llamas y Pedro Páramo, pero bueno, el que yo había seleccionado para terminar, porque ya lo había empezado meses antes, es el Llano en Llamas. ¿Y qué puedo decir? Qué gran narrador Juan Rulfo. Un libro angustiante, polvoriento, que te da sed, que te estruja, y a pesar de eso no puedes dejar de reconocer lo bueno que es, cuán bien escrito está. Sin clichés, sin adjetivos forzados, con la palabra que va, donde va, naturaleza humana al límite, descarnada es este libro. Personajes tan áridos como el propio Llano, porque bueno, para sobrevivir hay un poco que mimetizarse, ¿no? Aquí se relata la vida rural en el llano mexicano, en esta época de posguerra posterior a la Revolución Mexicana, en los años 20, marcada pues por la pobreza, por la violencia y la soledad. Eso sí, no esperes de estos 17 relatos ninguno feliz o redentor. Todos son bastante duros de leer, cosa que puede resultar bastante violenta y agotadora para el lector. Será por eso que tal vez lo abandoné yo misma hace unos meses y con el reto de Septiembre Latino me embullé a terminarlo. El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Y por último tenemos un librito muy pequeñito, pero con mucha información, que es El espejo del cerebro de Nazaret Castellanos. Nazaret Castellanos, si haces la prueba y pones su nombre en el campo de búsqueda de YouTube, te van a salir decenas y decenas de videos de entrevistas a esta mujer que es neurocientífica de formación física teórica, pero que bueno, lleva muchos años dedicada a la neurociencia, y entonces también hace, además de investigación, divulgación científica. En este caso es un libro de poco más de 100 páginas, publicado por La Huerta Grande en 2022. Esta copia que tengo yo de la biblioteca tiene algunos errorcitos que no sé cómo el revisor o el editor permitió imprimir eso así, como errores de concordancia, de género y de número, bastante evidentes y tontos, pero bueno. Creo que después de esto debe haber, no sé por qué me da la impresión que hubo otro mejor revisado posterior. Lo menciono solo porque si vas a comprarlo tal vez sea bueno que verifiques, ¿no? Si es la copia revisada. En este libro, pues además de tratar desde la base cómo funciona el cerebro en su rol de jefe, pero también de subordinado, senderos y carreteras van y vienen, se recogen diferentes resultados científicos que muestran cómo las prácticas meditativas de mindfulness producen cambios reales en el cerebro. Aquí se habla también del rol de la amígdala en el secuestro de la corteza prefrontal, de las formas a veces bastante peculiares que tienen los científicos a la hora de descubrir fenómenos y cosas. Y hablando de científicos, se nota bastante la admiración que siente ella, la autora, por el médico español Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, bastante desconocido para muchos españoles incluso. Ella recalca su influencia en neurociencia junto a otros científicos como Joseph Ledoux, etc. ¿Qué más? También se habla de la red neuronal por defecto, ese monólogo interior, de que se considera, por ejemplo, un artefacto en neurociencia, y un montón de cosas súper interesantes en solo 100 páginas. Hay realmente mucha información. A veces en términos un poco técnicos, pero no demasiado para quien le interesa vivamente este tema, como es mi caso. Desde la neurociencia se observa que para escapar de nosotros mismos entramos en un estado semejante a la ensoñación, llamado red cerebral por defecto, en el que la conciencia queda adormecida y nuestros pensamientos, sensaciones y emociones tienen un carácter más bien robótico, transitorio y fugaz. Se dice que estamos en piloto automático, actuando sin dar cuenta de nuestros propios estados. Se calcula que estamos en ese estado la mitad del día. La misma Universidad de Harvard mostró que cuanto más tiempo pasemos en este estado de baja atención, mayor es nuestra sensación de insatisfacción vital.
Este curioso experimento de Harvard mostró que no importa tanto lo que hagamos, sino cómo de atentos lo hagamos. Hacer una tarea sin ser consciente de ella, sin dar cuenta del momento presente, nos causa insatisfacción, independientemente de la tarea a realizar. Si barres, barre. Si lees, lee. Si escribes, escribe. Si sufres, sufre. Y si disfrutas, disfruta. Pero hazlo, sé consciente, vívelo. Y bueno, estos son los 5 libros que tenía para comentar hoy, que no son todos los que leí, pero como ya dije anteriormente, he dedicado últimamente mucho de mi tiempo a leer para un ciclo que quiero hacer que se va a llamar Libros sobre Guerras Actuales. He aprendido mucho de los 4 que he seleccionado. Para empezar, hay 2 que los tengo terminados y 2 que estoy a la mitad. Y estoy loca por comentarles. Creo que voy a hacer una reseña para cada uno. Como es no ficción, lleva mucho análisis y reflexión e investigación también de lo que está detrás de todo, pero muy pronto comentarles al respecto. En fin, espero que como siempre hayan pasado un rato agradable y nos vemos en un próximo podcast. Un beso.